En este episodio de Cuentos en la Virgocueva, Hasta que un día se levantó mirando el cielo y vio una bandana de pájaros. Iba buscando ¿Bandana? ¿No es venganza. bandada? Bandada. ¿No se lo dije mal? Dijiste bandana. Bandana es la banda. Dance, hoy tu sueño es real. Dance, 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 abre tu mente. Bueno, Estaban los una pájaros bandada de pájaros. cantando. Entonces llega la noche. Igual recién acaba de amanecer, así que no. Claro. Justo esa canción no. Bienvenidos al año 2023 y bienvenidos otro año más a Cuentos en la Virgocueva. Empezamos este año de campeones mundiales con un cuentito muy lindo. Las puertitas de la Virgocueva abrieron una vez más. Bienvenidos a Cuentitos en la Virgocueva. En este segmento hablaremos de mini relatos o mini historias que merecen ser contadas. Pequeñas historias para gente con menos tiempo. Como les decía, bienvenidos al 2023. Esperen, me falta la introducción. Mi nombre es Cristian Frigo y como hoy y siempre conmigo está la gran Mandy Potter. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¡Feliz 2023! Contéstenme en sus casas cómo están. Bien, Mandy. Mal, Mandy. Del orto, Mandy. ¿Vos, Cristian Frigo, cómo estás? Todavía no sé cómo está en el futuro cuando salga este capítulo, porque Claro, estamos grabando antes claro. del 2023, pero espero que bien. Bueno, espero bien. que cambiando un poco, empezar el año con un poco más de positividad. Bien, bien, vamos. Ustedes déjenme en los comentarios abajo cómo empezaron el año, que me encanta leerlos. En especial de Navidad, Mandy había dicho que había que empezar el año con una bombacha rosa, por lo tanto yo empecé con una bombacha rosa y también con una remera rosa. ¡Vamos! Me parece que es como tenía que ser, Claramente. para dar buenos augurios a este podcast. Claramente yo sigo con la camiseta de Argentina, tatuada la tengo, no me la voy a sacar. No se la saca nunca más, la tiene ahí en el cuerpo, pegada. Claro, pegada. Bueno, empezamos con este lindo casito que te traje hoy. Bueno, a ver. Buenísimo. Era la Bueno, a ver, me dice. Bueno, a ver, buenísimo. Era la mañana del 30 de enero de 2014, o sea, fue no hace mucho, Ok, menos de 10 años. ok. En la hermosa isla de Ebon Atoll. ¿Cómo? Ebon Atoll. ¿Eval? Ebon. ¿Eval? Ebon. ¿Eval? ¿Me estás jodiendo? Ah, sí. Y la pareja Russell y Amy estaban juntando cocos cerca de la costa. Russell y Emi eran dos personas distintas. Sí, Ah. Russell y la esposa Amy. Cuando escucharon gritos frenéticos, fueron corriendo a la playa y encontraron a un desgastado hombre, desaliñado, con larga barba y pelo aún más largo. ¿Era Tom Hanks? En ropa interior, no, pero podría haberlo sido, ahora te vas a ver. Decir que este descubrimiento fue una sorpresa para la pareja es poco. Para darles una idea, Ebon Atoll es parte de las Islas Marshall. Este lugar es uno de los lugares más difíciles de acceder en la Tierra. Tan remoto que Estados Unidos hizo 67 pruebas de bombas atómicas ahí luego de la Segunda Guerra Mundial. A la mierda. Cuando vivís en un lugar como ese, visitantes inesperados son realmente algo raro. En principio pensando que el hombre cayó de un barco de carga que pasaban cerca de la isla, pero la verdad era mucho, mucho más extraña. El hombre solo hablaba español y como no compartían el idioma, lo llevaron en bote a la ciudad principal de las Islas Marshall para conseguir ayuda. Después de unos días y estar internado debido a su estado frágil de salud, que era relativamente bueno, pues estaba deshidratado y tenía un montón de problemas de ese estilo y presión Claro. arterial creo que baja o alta, no me acuerdo. De abajo lo tengo escrito eso igual. Empezó a contar su historia, la cual es sin duda una de las historias de supervivencia más increíbles jamás contadas. Este es el relato de supervivencia de José Salvador Alvarenga. ¡Vamos, Alvarenga! ¡Sobreviviste! ¡Vamos! ¡Aguante Messi! Empezamos hablando sobre, porque lo primero que cuando empezó a contar su historia pasó es que la gente no le creía. Ajá. Entonces pues, empezamos por la veracidad. Le empezaron a decir, son medio fantasiosos. Estás medio fantasiosa vos, ¿puede ser? No,
Alvarenga cuenta que salió a pescar en las costas de un estado de México llamado Chiapas el 17 de noviembre de 2012. Y luego de una gran tormenta quedó a la deriva entonces en un bote de alrededor de 7 metros. Ok. Él era pescador, trabajaba para una empresa, Ajá. o sea, no era tipo iba a pescar porque quería, pero podía también haber sido así, pero no, estaba trabajando. Anotado. Considerando que estaba comenzando 2014, Alvarenga significaba que pasó perdido en el océano en un pequeño bote por un total de 438 días. Más de un año. Claro, 14 meses creo. A la mierda. Era algo absurdo y la mayoría que escuchaba la declaración era entendiblemente escéptico. Pará, lo encontraron en 2014. Sí. O sea que él se perdió el en el 2012. 2012. 17 de noviembre de 2012 se perdió, lo encontraron en enero de 2014. A la mierda. Las preguntas más resonantes para todos eran cómo un pequeño bote pudo sobrevivir un viaje tan largo, porque imagínate, de México a las Islas Marshall es casi cruzando todo el océano A la Pacífico. mierda. Cómo consiguió suficiente comida y agua para sobrevivir y cómo es que no murió de escorbuto, ya que no tenía acceso a frutas o verduras. Pero este mexicano tenía una respuesta para cada pregunta que le tiraban. Soy de Latam, papá. Yo sé todas. Aún así, las dudas continuaban. Después de todo lo que estaba contando, no parecía ser posible. Pronto su historia se volvió viral y todo el mundo estaba hablando de él. Pero las autoridades estaban tan convencidas que estaba mintiendo que le hicieron. Tomaron una prueba de polígrafo, hicieron entrevistar con supervivientes militares y civiles aventureros para que describan su historia de supervivencia en el Ok. océano, y hasta un oceanógrafo fue reclutado para que haga trace basado en corrientes oceánicas si el camino era posible, el camino que hizo el barco, porque Sí. estaba a la deriva, no tenía ni motor ni Claro. nada, desde las costas mexicanas. Pero aunque lo intentaron, ninguno pudo encontrar ningún hueco en la historia de Alvarenga. Los especialistas en supervivencias verificaron sus historias de cómo sobrevivió en las durezas del océano. Los aventureros confirmaron que sus vivencias en el Océano Pacífico coincidían mucho con las propias. Y hasta el oceanógrafo confirmó que era posible que pasara por Evan Atoll. O terminar ahí, saliendo, como dijo él, desde Claro. donde salió. Eventualmente, alguien logró conectarse con el jefe de Alvarenga en México y él confirmó que un empleado de nombre José Salvador Alvarenga fue reportado desaparecido el 17 de noviembre de 2012 en un bote que era descrito y coincide con uno de los encontrados en la costa de Bonatol. Ok. Se encontró ahí cerca, en los arrecifes. Así fue como los diarios de las noticias del mundo fueron obligados a escribir el artículo más improbable. José Salvador Alvarenga estaba diciendo la verdad. ¿Quieren saber cómo fue su historia? Y ahora vamos a tener que rebobinar 14 meses. Alvarenga se preparaba para un viaje de pesca de 2 días con un compañero de trabajo. Él era pescador para una empresa. Poco sabía... Inocente palomilla. Sí. La vida diciendo, ¿ves algún palomo? ¿Cómo era lo de los Simpsons? ¿Cómo? ¿Ves algún pichón? Sí, ahí. ¿Ves algún pichón? La vida ahí arriba. ¿Ves algún pichón? ¿Ves algún pichón? Y estaba Alvarenga ahí. Mala suerte. Sí, poco sabía que se convertiría en un viaje de 14 meses. El único inconveniente hasta el momento fue que su compañero de pesca... Ay, perdón. Es como cuando vos proyectás una carrera en tantos años y Sí. la vida te dice, No. ¿sabes qué? No. Pobre tipo igual. Tipo, un viaje de 2 días, chill, re chill, para pescar, para relajarme, 14 meses. 14 meses a la deriva. El único inconveniente que hasta el momento fue que su compañero de pesca habitual, con el que trabajaba normalmente, tuvo que cancelar a último minuto. Y Alvarenga fue forzado a buscar un reemplazo de último minuto. Esa pobre alma era llamada Ezequiel Córdoba. Nunca habían pescado junto antes, de hecho se acababan de conocer, sin embargo tienen tiempo de más para llegar a conocerse. Claro. Ok, no. Puede pasar, no sé, no voy a No decir qué pasó, sabemos. no sabemos qué pasó. El comienzo del viaje de pesca fue increíble. En poco tiempo habían pescado casi 500 kilos de pescado fresco. Se podría decir que todo ¿En estaba... cuánto? En un día y pico. Ah, mira. ¿Tanto se puede pescar en un día? Se ve que les fue muy bien, Claro. no sé. No pesqué Eso en mi decía. puta vida, así Lo que no sé. verifiqué 2 veces porque me pareció un montón, pero según eso decía. Ah, mira. Se podría decir que todo estaba yendo a la perfección, pero entonces el clima cambió y se desató una gran tormenta. Imaginen la película La Tormenta Perfecta, pero con un barco de 1/3 del tamaño de la película y 1/10 del equipamiento del que tenía la película, digamos. Pero 500 kilos de pescado. Pero 500 kilos de pescado por un lado para el otro. ¿Como chi o como no? Ambos tripulantes morían de miedo mientras las olas tras olas golpeaban el pequeño barco. Con cada ola sentían el terror de que el barco volcara y el océano los tragara. Volviendo a esos 500 kilogramos de pescado, es una de las últimas cosas que querés revolcándose por el suelo de tu pequeña embarcación en una tormenta de este estilo. Easy.
Y algunos eran tiburones, o sea, Claro, los pescados ahí. estaban muertos capaz la Claro, mayoría, sí, pero ya bueno. Tenían miedo que una tormenta de ese estilo, el peso de los cosos hacía que la embarcación terminara volcando o algo. Tomaron la decisión de devolverlos al océano. Considerando que pronto estarían al borde de morir de hambre, solo puedo asumir que esa decisión lo atormentaría por un largo tiempo. Sí. La tormenta duró 5 días Ah, qué paja. y se destruyó el motor del barco, se rompió todo equipamiento eléctrico a bordo y esto incluye el GPS y la radio. Alvarenga ¿Incluye? logró... ¿Qué? Dijiste incliche. Incluye, sí. Dije incluye, perdón. Alvarenga logró... Incliche, la nueva palabra, una mezcla de Incliche. incluye y cliché. Sí, un poco sí, ¿no? Porque concuerda con esto. Incliche. Justo se rompió el GPS y la radio. Patente pendiente. Alvarenga logró mandar una señal de SOS a su jefe antes que la radio muriera, pero sin saber exactamente dónde estaban porque no tenían GPS. La Claro. realidad es que no ayudó mucho. Se lanzó una operación de búsqueda y rescate que no rindió frutos. O sea, mandaron helicópteros, pero con esa tormenta, en ese clima, un barco de 7 metros muy pequeño, Claro. en olas gigantes, Imposible de ver. siendo una embarcación tan pequeña no pudieron encontrarlos. Alvarenga y Ezequiel pasaron el resto de la tormenta escondidos en un refrigerador que antes fue utilizado para guardar parte de lo que habían pescado. Como la vaca del rancho. Sí, o sea, se metieron, sí, como la barca. La vaca del rancho. Si no El tienen Sky- esa Skywalker referencia, Ranch. le dejamos el capítulo por acá arriba. Igual para fue en que un lo vayan a tráiler ver. eso, pero No se lo pierdan. era un toro en un No, ¿te tráiler. acordás que habíamos dicho que la vaca... Ah, que se había subido a la heladera, sí, se sí. escapó y la Mírenlo, vaca un también. capítulo y que- hermoso ese. Qué capítulo hermoso. Vayan, no tiene desperdicio real. Es Skinwalker Ranch. Mati pone después el coso. Bueno, imagínate que estuvieron no sé cuánto tiempo dentro del congelador ese donde había pescado previamente. Ujú. No es el lugar más cómodo para estar. No, a una baranda además. Ahí. Pero bueno, cuando salieron exhaustos, muertos de frío y oliendo considerablemente mal, vieron a su alrededor nada más que agua. No había tierra firme en el horizonte para ningún lado. Ujú. Ambos hombres en ese momento llegaron a la increíble conclusión de que estaban realmente jodidos. Estaban a la deriva. Sí. Porque se rompió el motor, el GPS, Sí, todo. sí, sí, sí. Habían tirado toda la posible comida Ay, y el agua Dios. potable que les quedaba era escasa. Y todo lo electrónico estaba roto. La preocupación más urgente era la situación del agua. Un humano puede pasar una gran cantidad de tiempo sin comer. Por ejemplo, y esto es un dato de color que me gusta agregar, Datitos. Angus Barbieri sobrevivió 382 días a café, té y vitaminas Wow. en los 60. Perdió 207 kilos en lo que se considera la mayor ayuna de la historia. Mayor ayuna de la historia. Hashtag datitos en la Virgo Cueva. Sí, igual tenía que pesaba como 300 algo, así que Claro, tenía le vino, reserva. le vino bien aparte. Si vos si vos pesás 80 kilos te morías. Claro. No había manera. Yo peso Sobrevivir menos de eso. 80 kilos, así que me cago muriendo. Sí, a eso voy. Sobrevivir sin agua, sin embargo, es un poco más difícil. El récord mundial, y esto me pareció muy gracioso, por eso lo agregué, para eso va de una de las personas con más mala suerte del mundo, Andreas Mijavex, creo que es australiano, quien fue puesto en prisión preventiva luego de ser pasajero en un vehículo que sufrió un accidente de tránsito. Los 3 policías encargados de él se olvidaron que lo había puesto bajo custodia, ¡No! todos pensando que el otro policía lo había liberado. Pasó 18 días en una celda sin agua, tratando de sobrevivir lamiendo el agua condensada de las paredes que transpiraban. ¡Ay, no! Sí. Fue encontrado por otro policía que no tenía nada que ver, luego de oler un hedor extraño emanando de la celda. Encontró al pobre hombre inconsciente. Eventualmente se recuperó. Bien. Zafó. Sí, pero la mala suerte, o Sí, sea, sí, sí. no había cometido casi ningún Chupar deseo. la pared O sea, para sobrevivir. tuvo un accidente de debe tránsito. ser, o sea, debe ser algo muy horrendo. Pero o sea, la desesperación que tenés que tener también, ¿no? sí, y sí, boludo, sentís que te estás muriendo. Debe haber sido como una celda tipo alejada, que no lo escuchaban Sí. ni nada. Se olvidaron. Y los 3 policías se olvidaron ¿Sabes que el lo pusieron juicio ahí. que le hace después? Sí, es que lo hicieron, ahora lo puedo Ok. contar. Fue encontrado por otro policía, bueno. Ella judía. Enseguida pensó, entregá la plata, policía. Paga la plata. Finalmente los policías que se debían encargar de él fueron multados con un equivalente de 2.000 euros nada más. Anda a cagar. Sin embargo, unos años después, la Corte Civil le pagó el equivalente de 19.000 euros como compensación. Sigue siendo poco. Sigue siendo poco para casi morir Pero bueno, ponele de que sed. hizo un 21, Pero bueno. un 23. Pero bueno, algo digamos así. que esta persona sobrevivió 18 días lamiendo paredes. Claro. Volviendo al Barenga, ellos constituyeron un sistema de recolección de agua con baldes recipientes que sobrevivieron la tormenta, Ajá. complementando con el tiempo con pedazos de botella de plástico o cosas que encontraban tiradas en el océano. O sea, que iban navegando ahí y encontraban algo y pedían si podían usarlo para contener agua. Obviamente esta idea solo funcionaba si había lluvias regulares, o cuando llovía, porque recolectaban agua de lluvia. La otra Claro. no se podía tomar.
Luego de días sin comer y sin ningún equipamiento de pesca, porque habían perdido las cañas de pescar Sí. también y todo, Alvarenga se tuvo que poner creativo. Pasaría horas colgado del barco con sus manos levemente sumergidas en el océano, tipo así, Claro. y así llegó a ser capaz de aprender a pescar peces con las manos. Los peces se ven atraídos a cosas que flotan por encima de ellos, casi por naturaleza. Entrenamiento del señor Miyagi, Sí. boludo. Alvare- No, mentira, nunca entrenó así Alvarenga- Miyagi, pero, Pero podría se ser. podría ser. Pero podría ser. Hay peces que cuando ven algo van pensando que es comida. Sí, ok. Y vos las movés de cierta manera, pensás que es comida. Alvarenga esperaría el momento exacto y con un movimiento de muñeca lo tiraría tipo dentro del barco. Tipo, llegaban a los brazos y hacía y lo tiraba, Claro, lo tiraba empujaba para dentro arriba. del barco, Sí. entonces al Y ahí quedarse sin caía, agua... sí. Ok. Hay otra técnica que vi en un par de películas que es con un espejito, que haces, con un espejito haces una sombra Sí. arriba del coso y ahí vienen los peces y ahí cuando salen los agarras. Mira, Pero bueno, no sé si tenían aprendiendo espejitos. en la Virgo Cueva. Para suplementar esta dieta a base de sushimi, porque estaban comiendo pescado crudo, no es que podían cocinarlo de ninguna manera, Claro, no. los dos hombres también comían aves marinas o tortugas que se acercaban o posaban en el barco. Las tortugas no se posaban, obviamente, pero las aves marinas se posaban en el barco. Esto también les servía cuando el suministro de agua estaba por agotarse y ninguna lluvia estaba cerca, ya que tomar sangre de ave o tortuga no puede no ser placentero, pero es mejor que morir de sed. Claro. O sea, Ay. eran vampiros de ave, de sangre de tortuga y de ave, y la Basta, guardaban. siento asco. Y sí, pero imagínate lo que es. O esta sea, lo gente, ¿no? entiendo en la Para ellos. desesperación. Lo haría para sobrevivir, sí, en este No caso. queda otra. No te queda otra, pero debe ser un asco. Imagínate tipo que la mía Paredes, tomaban Sí, sangre o de sea, tortuga, debe no ser sé. un asco y Es un ya. asco, sí. Capaz después de un tiempo te acostumbras, pero las primeras veces te debe dar... Pasar bien no la pasaba, estoy seguro. No, eso seguro que no. O sea, más allá de que todo lo que comía era asqueroso porque estaba todo crudo. Sí. Pero bueno. Otro beneficio de esta comida fue que contenía vitamina C y esta comida a ciertas cantidades los mantuvo fuera del peligro del escorbuto. Y el pez tiene zinc. Ah, Ujú. Cuando tenían mucha suerte pescando, colgaban los peces a secar al costado de la embarcación, pero cuando la comida escaseaba, comían lo que podían. Y esto fue lo que llevó a la gran tragedia del viaje. Después de consumir carne de ave, de una ave de mar cruda, Córdoba, Ezequiel Córdoba, el que estaba Sí. con él, se puso extremadamente enfermo. Pronto se vio que dentro del estómago del ave había partes mal digeridas de una serpiente venenosa de mar. claro, pero encima era venenosa. Sí. Claro. Aunque Córdoba sobrevivió al incidente, nunca volvió a ser el mismo. Empezó a no querer comer y estando en un estado débil, esto no ayudó. Mm. 4 meses después de empezado el viaje, Ezequiel Córdoba murió. Ay, pobre. Alvarenga estaba devastado, se había vuelto muy cercano a Córdoba en este tiempo. Y sí. Y con su muerte no solo perdía un amigo, sino también su única conexión con la humanidad. Los últimos 4 meses había sido una batalla constante contra no morir, de sed, de hambre, de ser tragados por el océano, o que la lluvia tardara 1 o 2 días más en regresar. Pero con la muerte de su amigo tuvo que enfrentar su próximo desafío, la soledad total. Y todavía le quedaban 10 meses más. No, 12 meses más. Ah, no, sí. ¿Sí? 10 meses más. 10 meses más. La soledad total. El concepto de estar solo en esta situación era tan extremo que no aceptó la situación inmediatamente. Por 6 días enteros, luego de la muerte de Córdoba, Alvarenga lo siguió hablando con él. Como ahí sí, como en la película del náufrago con Sí, Wilson. Sí, pero con un fiambre. Sí. Hasta que al final se dio cuenta que estaba volviéndose loco. Y sí. Ambos hombres habían llegado al acuerdo que si uno moría, no comería al otro, así que lo terminó tirando por la borda. Ok. Aparte yo no comería a una persona que comió un coso venenoso igual. No. Así que no sé. Y ese fue el último humano que vería en casi un año. Dios. Obviamente el océano no estaba deshabitado. Y Alvarenga vio durante su viaje muchos barcos, especialmente de carga, ¿viste? Esos que llevan containers de carga. Pero es como que están todos sí. adentro, no te ve nadie. Embarcaciones gigantes, Claro. gigantes comparado con es como una hormiguita al lado de claro, ellos. pero están todos, está como todo tapiado. Están Tienen todos muy adentro. poca, lo que decía acá que tienen muy poca tripulación, entre 15 a 20 personas y no están Claro. mirando a ver si hay otro barquito. No, por y ahí. además de eso, no ves un barquito. Si pasa cerca, no lo ves. El tema es este, Alvarenga los veía a la distancia, pero ellos nunca lo vieron a él. Claro. Poné que tenía binoculares él y estaba mirando y los veía, por parte hacen ruido, son grandes. Sí, sí. Pero él era literalmente un punto en el océano, Sí, digamos. Literal. Y no tenía manera de llamar la atención, ni ruido, ni bengala, ni nada. Ay, pobre hombre. Teniendo en cuenta las proporciones que era un insecto en el agua él, y los tipos de barcos que no llevaban demasiada tripulación. Alvarenga no tenía medios por lo cual llamar la atención a estos barcos.
Uno puede solo imaginar la desesperación de ver estos barcos y no poder hacer nada para que lo escucharan. Tampoco podían nadar hasta el barco y subir porque eran barcos gigantes que no tienen manera de... Claro, se iban a no, morir. no. A pesar de todo, día tras día, mes tras mes, sobrevivió. Hasta que un día se levantó mirando el cielo y vio una bandana de pájaros. Tal vez pensó que eran los familiares de todos los que se comió buscando Bandana, venganza. ¿no es bandada? Bandada. ¿No se lo dije mal? Dijiste bandana. Bandana es la banda... Dance, hoy tu sueño es real. Dance, 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 abre tu mente. Bueno, Estaban los una pájaros bandada de pájaros. cantando. Entonces llega la noche. Igual recién acaba de amanecer, así que no. Claro. Justo esa canción no. Entonces se va la noche. Y él pensó que eran los familiares de todos los pájaros que se comió buscando venganza. Loco! Ahí vamos! ¡Te voy a ¿Qué romper te todo! comiste a mi hermano? Te vamos a cagar picotazo ahora, papá. Pero pronto se dio cuenta que no eran aves marinas. Alvarenga se arrastró hasta el borde del barco y ahí a la lejanía lo vio. Tierra. El barco se acercó más y cuando pudo se tiró al agua y minutos después las olas lo llevaron, su magullado cuerpo, a la costa. Por más que las cosas fueran difíciles, en estos 14 meses en el océano, y realmente lo fueron, ¿no? De una manera difícil de describir en palabras, Sí. uno solo puede imaginar la felicidad que sintió cuando tocó tierra firme de nuevo, después de 14 meses a la deriva. A la deriva. Ebon Atoll es la isla donde cayó, es un complejo de islas, ahora voy a explicar un poco mejor. Ok. Está compuesto de 22 islas diferentes, en la que la derribó, por ejemplo, no tenía más que el tamaño de una cancha de fútbol. ¿Es como un archipiélago? Sí, es algo claro, como un sí, anillo. como un anillo. Y él justo arribó en una que no tiene el tamaño de una cancha de fútbol, o sea, más imagínate para que te des una idea de la Claro, dimensión, guau. y está deshabitada. Ay, mi Pero vida. estaba solamente separada por unos metros de la otra isla que sí estaba habitada. Ah, ok. Y ahí es donde la pareja lo encuentra. Ay, mi vida. Y nuestra historia termina de cerrar en un círculo perfecto. Mi vida. Tras su experiencia, sí, Un aplauso. el mexicano que entró a otro país sin visa, Sí, sí. pero le costó. Le costó Claro, mucho. le costó mucho. Tras su experiencia, Alvarenga desarrolló insomnio y miedo al agua. Y sí. En 2015 concedió varias entrevistas al periodista Jonathan Franklin, que las publicó en formato libro bajo el título 438 días. Una extraordinaria y verdadera historia de sobrevivencia marina. Supervivencia. Supervivencia marina, sí. Lo que lo estuve traduciendo en tiempo real. Sí, sí. Lo supongo por eso. Bueno, una cosa que agregué acá es el estado de salud cuando lo encontraron. Según Git Bing, el secretario interno de Relaciones Exteriores de las Islas Marshall, los signos vitales de Alvarenga eran buenos, con la excepción de la presión arterial, que estaba inusualmente baja. Bing también dijo que Alvarenga tenía los bolsillos hinchados, los tobillos hinchados y se esforzaba para caminar. Fue tratado con un goteo intravenoso debido a su deshidratación y posteriormente se le detectó anemia. Pero fuera de eso, está bastante bien para lo Bastante que bien. vivió. Sí. Después hay un copetín más que se peleó con el abogado el primer abogado que tuvo, y fue a contactar a la familia de Córdoba para que lo demandara por canibalismo. Arre, qué hijo de puta, boludo. Igual, nada, no se desestimó totalmente todo eso, o sea, no llegó a ningún lado, pero bueno, nota de color. Igual, la madre de Ezequiel Córdoba salió a decir que ella no hizo, que fue todo el abogado, ¿no? Ella Ella no tenía interés en levantar cargos. no, para nada, nada, fue toda una movida para sacarle guita, porque él creo que le pagaron por todo esto de los derechos, y de su historia y todo. Bueno, en general, en fin. El abogado, cuando le pasó lo que le pasó, fue y quiso ser su abogado inmediatamente para ganar plata. Él abolió ese contrato con el abogado porque contrató a otro. El abogado enojado le quiso hacer esta movida. Claro. Pero el contrato que había tenido con su primer abogado quedó nulo porque los días después de que lo encontraron no estaba en acuerdo de sus facultades mentales. Entonces el contrato Claro. quedaba nulo inmediatamente. Porque lo hicieron firmar cuando estaba todavía, ponerle, no sé, Claro, sí. ahí en el hospital. La locura. Sí, Hablando con la imagínate. pelota. Casi un 14 año meses, solo, sí. 14 meses en el mar, 10 solo, Sí. comiendo cosas crudas, juntando agua. No, ahí hasta el día de hoy debe tener secuelas esa persona. Tiene miedo, tiene terror al agua, ponele. Sí. Pero pensá que para él si no llovía cierta cantidad de tiempo, podía morir de sed. Claro, sí, Y de hecho, seguramente muchos días había todo sin tomar nada. sí. Bueno, esta es la historia, me pareció súper interesante, La verdad que sí. de José Alvarenga,
creo que lo dije bien, sí, José Alvarenga. Y bueno, también de Ezequiel Córdoba, que no lo consiguió, pero No logró llegar al final del juntos viaje. hicieron todas las ideas que los hizo sobrevivir finalmente, ¿no? No pensé que fuera posible cruzar todo el No, nunca océano se me con un ocurrió que bote alguien de podría haber 7 vivido metros. como algo como esto. Pero nada, cuando descubrí la historia me pareció súper interesante, la quería compartir con ustedes. De nuevo, decirles que empiecen muy bien este 2023 de parte de Cuentos en la Videocueva, donde estaremos un año más con ustedes y ustedes nos acompañan a nosotros. Nos pueden ayudar si quieren y pueden, donando por eSponsor o simplemente viéndonos, compartiéndonos con sus amigos, gente que no conoce el podcast, recomendándonos, Dando poniendo like a este like, video. siguiéndonos si no nos siguen, Spotify, YouTube, donde quiera que estén. Muchas gracias por el 2022 y vamos por un 2023 aún mejor. Ay, qué hermoso. Cristian Figo, ¿por dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar por Insta, vamos a decir así, como Virgo Frigo, con doble E en vez de una I. ¿Y a vos, Mandy Potter? A mí me encuentran como Mandy Potter OK en todas mis redes sociales, en la de las fotitos, en la de hacer vivos y jugar jueguitos, y en la rojita por la que quizás nos están viendo. Perfecto. Buenísimo. Entonces esperemos que este año nos traiga cosas hermosas a todo, como el año pasado nos terminó con un mundial. Sí. Hay Bueno. que ser un poco más positivo en la vida, supongo. Sí hay. Muchos besos y hasta la próxima. Voy Soplar a la soplar la vela. Claro. Y colorín colorado, este Este cuentito cuentito ha terminado. terminado. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Videocueva. Si les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like. Y si no les gustó, recomiéndenlo para que otra persona también se coma el garrón como ustedes.